la flor de la cerezal que prende la primavera, el cantar de los carballos sin el viento que lo lleva, el lago de los dos cuellos, aufa y remolina el tiempo, los pedollos que sostienen colleches de amor y empeño, del esposo el corazón. Bueno, continuamos con Juan Carlos García. Juan Carlos García tiene el restaurante Valdevira en Baeza, en Jaén, una ciudad, ya sabéis, preciosa, patrimonio de la humanidad. Tiene una estrella Michelin y además tiene una historia por detrás muy guapa. Yo no lo conozco personalmente, el sitio, pero tengo apuntado en mi mapa de esto de sitios secretos donde tengo ganas de ir, uno de los restaurantes más guapos de España. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me equivoco algo? Bueno, es pretencioso decir eso, pero muy bonito es, sí. Es un palacio, ¿no? Tenéis un patio interior, además creo que una historia muy guapa porque eso es una rehabilitación familiar, tu padre lo gestionó un tiempo, ¿no? Algo así, ¿no? Eso es, bueno, yo tengo la suerte de haber crecido y nacido allí, como quien dice. Es un restaurante familiar, es un edificio del siglo XVI, diseñado por Andrés de Valdevira y era un antiguo convento de monjes franciscanos. La parte que nosotros ocupamos es la parte conventual, la parte propia del convento donde vivían los monjes. Y mis padres, pues bueno, siempre han estado ligados a la gastronomía y en el año 90-91, por error, compraron parte del edificio para hacer un parking. Por error. Por error. Bueno, ellos siempre dicen que por error, la idea de hacer un parking, porque la idea era hacer un parking, no un restaurante. Y bueno, pues al final empezaron a valorar poco a poco y a sopesar la idea de comprar el resto del edificio, de hipotecarse para el resto de su vida. Y al final lo hicieron, cambiaron de planes de manera acertada y hicieron un restaurante. Y nosotros lo consiguieron abrir en 91-92. Nosotros somos la segunda generación y la verdad que súper contentos. Nosotros valoramos mucho lo que tenemos, o sea, trabajar allí, pero sobre todo lo valoro cuando lo ven ojos de fuera y te refrescan un poco la memoria, porque cuando uno ya está tanto tiempo allí no es consciente, pero cuando viene alguien te dice, hostia, y es verdad que te paras un segundo, mira, claro. Y te dices, wow. Bueno, que eso es un doble... Está muy bien porque la gente queda embobada, pero luego lo que comen tiene que estar a la altura del escenario, ¿no? Tiene trampa, sí. Mi padre siempre me decía, hijo, cuando la gente se vaya al restaurante y te diga qué bonito es el sitio, significa que no han comido bien, ¿no? O sea, eclipsa tanto que la comida puede pasar a un segundo plano. Y bueno, pues somos conscientes que juega mucho a nuestro favor, pero que también tiene una parte que eclipsa un poco. Supongo que tus padres estarían también rezando para que su hijo estudiara cocina y quisiera dedicarse a esto, ¿no? Ellos nunca nos han dicho eso y yo creo que mi padre en el fondo lo deseaba, ¿no? Igual que yo lo deseo con mis hijos, lo único que yo le estoy diciendo en voz alta y él nunca me lo dijo y al revés, incluso mi madre el día que yo le dije que había decidido, pues yo siempre había estado ayudándoles y tal, pero bueno, más desde un tema familiar, de ayuda, de echar una mano, pero nunca lo había tomado como una opción seria a futuro. También porque en ese momento pues, la cocina no era una cosa que yo... Y el día que lo decidí, que me iba a San Sebastián a estudiar y que me habían aceptado a la universidad, se lo dije a mi madre y me sentó en el sofá y me dijo, pero ¿tú estás seguro? ¿No nos has visto sufrir a tu padre y a mí tanto y tú ahora quieres hacer lo mismo con la familia que te espera? Y le dije... es que no sé hacer otra cosa y además me encanta. Ya. Y entonces me dio un abrazo y me dijo, pues entonces a por todas. Bueno, pero hay entiendo que del cambio del tipo de negocio que tenía tus padres al negocio que ya estás llevando tú, que es un restaurante gastronómico con estrella Michelin, con una investigación, o sea, no es hasta donde sé, corrígeme, pero no es el típico estrella Michelin, digamos, convencional de Sota Caballo Rey, sino que hay una investigación con mucho fermento, con mucho producto de allí, o sea, hay un trabajo también detrás intentando hacer algo distinto. Ese salto fue grande.
Bueno, ha sido algo... O sea, ahora miramos para atrás y es verdad que el miedo era tomar la decisión de... Pues, nosotros vivíamos en Barcelona, podíamos haber seguido por allí trabajando, trabajábamos bien, éramos felices, pero bueno, había un momento en el que era como el Señor de los Anillos, que te empieza a llamar, empieza a latir, ¿no? Y tú, incluso en los primeros momentos, empiezas a mirar para arriba y dices, pero esto que... O sea, no, al principio niegas. Y luego hay un momento en el que ya pues la naturaleza sigue su curso y te llama. Eso es como un germen que está dentro de ti y tú no lo sabes. Germina y la floración llega. Y no puedes pararla. Y al principio fue muy duro dar el paso, lo hicimos y todo lo demás ha sido evolución. No ha sido nada forzado, no ha sido nada premeditado. Nosotros no pensábamos, no montamos un restaurante para tener una estrella. No montamos un restaurante para hacer sí para hacer un proyecto de vida, pero no para tener una repercusión. O sea, yo creo que un cocinero no trabaja por un objetivo de tener una estrella, tener un premio o tener un reconocimiento. Para eso están los deportistas, ¿no? Que son competitivos de élite. Nosotros somos cocineros, no competimos, cocinamos. Pues ese discurso no se oye tanto, ¿eh? Bueno, yo creo... Joder, mira, el otro día en Canarias me decían lo mismo. Y además me lo decía un paisano vuestro, me lo decía Carlos Maribona, ¿sí? En un debate que nos sentaron, y para mí era súper pretencioso, nos sentaron a Hilario Arbeláez, ¿sí? A nosotros, era como la generación y la nueva. Y claro, me da mucho respeto. Y decía, bueno, ¿qué tal? Y digo, o sea, ¿cómo nos llevábamos? ¿Qué tal los reconocimientos? Si nos habían afectado. Digo, hombre, claro que nos habían afectado. Pero yo creo que muy pocos cocineros, o creo que ninguno debería, y yo creo realmente que mis amigos, todos los que hay aquí, todos los que tengo en nuestra zona, yo creo que nadie trabaja con un reconocimiento. Si tú a mí me pones una balanza y dices, tu restaurante es viable y rentable para el resto de tu vida, y en una balanza una estrella, un reconocimiento, yo creo que todo el mundo tiraría por el primero. Pues conozco demasiados cocineros que si les dicen, te quitas una mano a cambio de, a pesar de tenerlo lleno, yo creo que una vez que lo tienen igual ya... Pero hay muchos que te aseguro que no. ¿Sí? Pero bueno, por eso cada uno es de su padre y de su madre. Eso. No hay que... por tener la profesión que tenéis no lleva implícito que tengáis determinados valores, ¿no? No, claro. Y ser buen cocinero no significa ser buena persona. Es mucho más valorable. Y además, Pedrito Sánchez de Jaén de Bagás siempre lo dice, cada vez me atraen más las personas y no las cocinas. Eso es. Y a mí me está pasando igual, ¿no? O sea, y además yo creo que se acaba transmitiendo. O sea, hay cocineros de muchísimo talento, no lo voy a negar, que luego conoces al personaje que hay detrás y dices, no quiero saber nada de esta persona. Pero yo creo que cuando hay buen trato, buen rollo, una persona que sabe disfrutar de la vida y buena persona, yo creo que, joder, de alguna manera se transmite a la cocina. Generalmente se cocina bien. Sí. Las buenas personas cocinan bien, generalmente. Bueno, estás en Baeza. Baeza es ciudad patrimonio de la humanidad, monumentos a cada dos pasos, tenéis muchísimo turismo y estamos en un festival en Gastrollar donde uno de los temas que os toca también hablar, ¿no? Pues es el problema que a veces se genera con la gentrificación, como gastrificación decíamos también, o foodificación, ¿no? Decíamos antes que nos reíamos. A vosotros os llega muchísimo turismo a vuestro restaurante y entiendo que es complicado a veces conjugar la vida con las personas locales, todo lo que te viene de fuera. Es un poco complicado ese mundo, ¿no? Bueno, no hay que... Por supuesto, es difícil y es un tema más a gestionar. Y nosotros desde el principio lo teníamos claro. Y además hace poquito hemos grabado un documental que resume, digamos, la historia de la provincia gastronómica, sobre todo la de los últimos años, y hay una parte que me encanta que sale, y es una frase que digo, que además me siento súper orgulloso y la digo por miedo muchas veces, y es que no queríamos ser el restaurante del pueblo para los de fuera, queríamos ser el restaurante del pueblo para los del pueblo y para los de fuera. Al fin y al cabo es difícil, porque hasta dónde pones, ¿no? la balanza. Por un lado, la gente del pueblo pues te da pues una garantía, estás allí, y hay dos modelos muy claros en este momento a nivel, o sea, yo creo que a nivel de cualquier emprendedor. O te vas a una gran ciudad donde hay muchas oportunidades, ¿no? Mucho público objetivo, pero hay mucha competencia, y donde desarrollarte o tener una personalidad muy marcada pues puede ser incluso un hándicap. O elegir un modelo un poquito más austero, donde no tienes público objetivo, tienes que atraerlo, pero no tienes competencia y puedes desarrollar una personalidad más grande, ¿no? Nosotros elegimos el segundo,
y estamos muy contentos. Yo no volvería a una capital ni de broma. Yo creo que las capitales están para lo que están, para ir, gastar y volver. Correcto. Sí. No es ver algún concierto y sí, ya. Sí, y poco bueno, más. para favorecernos a esa parte de ocio que muchas veces nos gusta, ¿no? También los de pueblo no somos... Hay gente que se piensa que vivimos en cavernas y en cuevas y tal, sí. Pero nos gusta salir, socializar, claro. Y en los pueblos también hay de eso, Lo que pasa que pues muchas veces te apetece comer un chino, japonés, italiano, pues claro, obviamente. Pero luego pues nosotros tenemos un acceso a una vida cotidiana que no tiene el resto del mundo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues Baeza es el ejemplo de que se puede hacer, ¿no? De que se puede hacer un turismo tanto cultural como gastronómico sostenible. Y sí es verdad que Baeza y Úbeda, que son al fin y al cabo las dos ciudades patrimonio mundial de la provincia, tienen una parte, yo creo que de esa primera parte del turismo, sobre todo cultural, que no se llegó a pulir bien del todo. Los primeros años de Ciudad Patrimonio Humanidad, yo creo que nadie sabía cómo iba esto, no había un manual. Y es curioso que Baeza, siendo una población de 15, 16.000 habitantes, y Úbeda de 30, versus Jaén Capital, que tiene 140, en Úbeda y en Baeza no se han conservado las tabernas, ni los bares, ni las tascas, digamos, típicas de la ciudad, donde se comían higaditos, donde se comía sangre encebollada, donde se comían migas, donde se comía un arroz de conejo, donde se tapeaba. Eso da paso a los gastrobares e incluso a ciertas cadenas, ¿no? Incluso nuestros ayuntamientos celebran que llega Telepizza y que abre una sucursal en nuestro pueblo. No sé qué motivo de celebración tan grande es ese. Correcto. Y de repente en Jaén Capital se conservan las tabernas y las tascas, cuando tiene casi por 10 la gente que vive en nuestro pueblo. Y es porque Jaén Capital ha estado más aislado del turismo, y Úbeda y Baeza se han llevado toda la atención. Y eso ha hecho pues que el turismo cambie parte de la forma en la que vivimos. En Jaén nunca había sido necesario un menú del día. Si éramos como Granada, de las tapas vivíamos y claro, era fácil, ¿no? Y ahora ha llegado el menú del día y los gastrobares. Entonces, bueno, pues yo creo que no lo hemos cogido a tiempo, o igual la última parte, pero creo que ahora sí que hay un proyecto más estable, ciudadano, o sea, a nivel del ciudadano. No creo que esto tampoco a nivel de la administración les competa a ellos decir que sí y que no. Esto es parte de la evolución, y creo que ahora sí que hay mucho más compromiso con conservar lo que tenemos. Porque yo además, si como turista voy a visitar tu ciudad, lo que quiero, no voy a ir a un Telepizza. Yo siempre lo he dicho, cuando digo, ¿habrá pizzerías en Segovia que sean buenas? Claro. Seguramente, seguro. Pero que cuando vas a Segovia no te... Bueno, seguro que hay, por supuesto, pero es difícil, no llego a entender eso, no llego a entender que un turista lo que quiere es venir y cuando vienes a Asturias quieres comerlo de aquí. Está muy bien que digas esto, porque el año pasado la sidra, la cultura alrededor de la sidra también fue nombrada Patrimonio Material de la Humanidad, y a veces podemos caer también en los mismos errores y problemas de los que alguno de ellos estás mentando. Que bueno, yo ya veo que nosotros puede que también vayamos por ese camino. Pero, joder, no alcanzo a comprender, porque hay ciudades, y tenemos ejemplos muy cerca, hay ciudades en las que se ha perdido el norte completamente. Madrid, Barcelona, incluso Málaga, lo tenemos muy cerca, y vemos cómo el turismo absorbe tanto que llegan a colonizar nuestras ciudades y al fin y al cabo las acaban haciendo suyas. Y son clones. Sí, y acabamos comiendo paella a las 6 de la tarde en el centro de Málaga. O sea, no entiendo cómo llegamos a poder... Sí, es verdad que el turismo demanda unas cosas y el empresario o el emprendedor puede decir, pues bueno, yo doy lo que demando, ¿no? Pero, joder, yo creo que deberíamos de mirárnoslo, porque tenemos... O sea, la historia no está para observarla y para no repetir los malos pasos. Y tenemos muchos ejemplos de que esto ha pasado. Vamos a Londres y dices, yo como en un italiano, como en un indio, como en un español. ¿Queremos que eso pase en nuestro país? Pues estamos a un pasito, ¿eh? Claro. Pero para eso necesitamos, claro, gente comprometida como tú, y eso al final a ti te conlleva mucho más esfuerzo. Lo fácil sería, yo qué sé, hacer yozas de migas. Sí, seguramente sí. Claro. Bueno, joder, pero yo creo que eso va intrínseco. Creo que se cree o no, o sea, esto es como una religión, se cree o no se cree. No, o sea, no, al fin y al cabo no. Es verdad que, joder, las modas y tal, pero yo creo que los pueblos, como todo va más tarde, estamos ajenos a las modas. Hay parte, obviamente, parte que no, y la que hemos hablado, esa moda que llega del gastrobar, pues ahora mismo en Baeza es más fácil comer un bao de jabalí
que comer migas o arroz de conejo. Quinta gama, todo preparado, ya comprado, congelado, llegas ahí, lo calientas y para adelante. Bueno, lo que decía, reproducible y exactamente copias en una ciudad a otra. Claro. Bueno, pues mira, aún debe en mi vida ir a Valdevira, a ir a conocer la cocina de Juan Carlos García, y seguro que por lo que cuenta me va a prestar todavía más lo que coma que el sitio donde está, que reitero, uno de los restaurantes más guapos de España. Ir a Baeza a conocerlo y ya veréis cómo os va a prestar. Muchas gracias, Juan Carlos, un abrazo. Muchísimas gracias.